Así que voy a pedirles que vayan conmigo a la carta de Filipenses. La carta de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Amén. La carta de Filipenses está en el Nuevo Testamento, así que es fácil de encontrarla. Y vamos a continuar con la serie que ya inició nuestro pastor en el domingo pasado. Y el domingo pasado, si alguno de ustedes no recuerda, y quisiera yo que ustedes lo recordaran, ¿alguien tiene en mente de qué trató el sermón pasado? ¿Sí? Gloria a Dios, que me da gusto que todos lo sabemos. Pero si no se recuerdan, el sermón pasado trataba de vale la pena conocer a Jesús. ¿Vale la pena? Amén. Si vale la pena para ustedes, vale la pena para mí y debe de valer la pena para todos. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él es el único que ha dado vida y el único que nos dará vida eterna a todos aquellos que creemos en Él. Amén. Bien, para continuar con esta miniserie, vamos a avanzar ahora y el tema de ahora se llama conocer a Jesús en su obra redentora. Amén. ¿Quién aquí le gustaría conocer más de tu Salvador? Amén. ¿Saben? Y es interesante que mientras estudiaba y me preparaba para este sermón, uno de los hombres, porque han habido muchos hombres en la historia importantes, pero el hombre que quebró prácticamente la historia de toda la humanidad en dos, ¿saben quién fue? Jesús, el Mesías. Ustedes saben que desde la venida de Cristo, cuando Él se encarnó, quebró la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Creen ustedes que no es impresionante la historia de Cristo? ¿Creen que no es necesario conocerlo a Él cuando Él mismo quebró la historia de toda la humanidad, cosa que ningún hombre ha logrado? ¿Les parece emocionante eso? ¡Gloria a Dios! Claro que sí. ¿Y saben cuál es la mejor noticia? Que Él quebró la historia tuya y la historia mía de la misma forma, en antes de Cristo y después de Cristo. Amén. ¿Quién de ustedes ahora no se refiere en mi vida pasada? ¿Sí? Yo lo hago. Yo pienso como Cristo entró en mi vida y cambió mi historia. Antes de conocerle a Él, era tremendo, terrible. Pero gracias a su misericordia, ahora tengo un después de Cristo con Él. Y así cada uno que ha conocido al Señor tiene esa historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Amén, porque todos vivimos esa transformación, como el Señor le dice en el capítulo 3 a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Todos nosotros, gracias a Dios, hemos nacido de nuevo. Amén. Y así quiero que entremos. Les di un poco de tiempo para que buscaran la carta a Filipenses capítulo 3 versículo 8 y dice así: y ciertamente, y este es Pablo hablando, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y dice en el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Wow. Así que ahora esta prédica, la intención es de motivarte como iglesia, de retarte como iglesia a que busquemos más y conozcamos más a ese bendito Salvador. Porque se lo merece, porque Él te salvó y Él me salvó. Es necesario que nosotros conozcamos que le gusta a Él y que espera Él de nosotros. Esto es muy importante. Porque imagínate, ustedes que están casados, yo por la gracia de Dios también lo estoy, pero los que estamos casados, imagínate que tu pareja no sepa nada de ti. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sientes tú cuando tu esposo o tu esposa no sabe nada de ti, de lo que te gusta a ti, cómo te gusta que te trate, todo eso, qué restaurante es tu restaurante favorito? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes decepcionado, sí o no?
Pareciera que no has tenido el tiempo suficiente para conocerte. Pero ¿sabes qué? De la misma forma, esa es la intención del Señor, de que lo conozcamos de esa forma. Y esta carta, específicamente en este texto, vamos a visitar muchos textos, pero en este texto hay una palabra importante que quiero que resalten. Y es la palabra conocimiento. Pablo dice que por el conocimiento del Señor tiene todo por basura. La palabra que se usa aquí como conocimiento tiene en mente una relación íntima. Es lo mismo de una relación entre un hombre y una mujer. Ese es el sentido, un sentido íntimo, una relación bien cercana. Entonces Pablo dice de que por el motivo de tener ese conocimiento, o sea, esa relación con Cristo íntimamente, Él tiene todo lo demás por basura. Ahora, te pregunto a ti, ¿tienes esa relación íntima con el Señor? Espero que sí. Es necesario, porque dice Pablo que cuando él vino a Cristo, tuvo esa relación, ese encuentro con Cristo, y se reveló una relación íntima de la misma manera como los cónyuges tienen su relación íntima. Ahora, si no hay una relación así, ¿cómo podemos conocer a nuestro Señor? ¿Amén? ¿Tiene sentido? Entonces, no estoy diciendo y no quiero decir con esto de que ustedes no tengan una relación, sino que entre más descubrimos quién es Cristo, mejor le vamos a amar de mejor manera. Amén. Esto es como, hermano, como cuando tú nadas. Cuando tú nadas por primera vez bajo del agua, tú sabes que puedes resistir muy poco, ¿sí o no? Luego tienes que salir a tomar más aire, ¿verdad que sí? Pero entre más te metes bajo del agua, mucha más resistencia obtienes. Así es la relación con Cristo. Entre más profundo a esa relación vas, más resistente, más te pareces a Él. ¡Wow! Esa es la intención. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo logro yo tener esa relación íntima con el Señor? Bueno, hay dos formas. Me atrevería a decir que solo hay dos formas. Y es a través del estudio constante de su palabra y a través de la oración. No hay otro camino. Porque el Señor ha permitido de que el Espíritu Santo nos revele y nos recuerde. ¿Pero qué nos va a recordar? Lo que ya leímos antes. Si no lees la palabra y no conoces la palabra, ¿qué te va a revelar el Espíritu? ¿Cómo vas a conocer a Jesús si no hay otra forma que a través de su palabra? Este es el documento que Él dejó para que nosotros lo conozcamos. ¿Saben qué es lo más importante e interesante? De que ningún otro personaje que se ha representado dentro de una religión dejó su palabra para que lo conociéramos, como la dejó revelada a nuestro Señor, tu Señor y mi Señor, para que lo conozcamos a Él y tengamos una relación con Él íntima. Eso es lo increíble. Dios no es un Dios que se apartó y se fue, no, sino que Él vino, entregó. Es más, hermanos, Él se encarnó. Leímos eso con el pastor Roberto. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que ese verbo, o sea la palabra, se encarnó para identificarse con nosotros y poder morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿No es eso grandioso? ¡Wow! Yo cuando leo esto, hermanos, me da una motivación para predicar acerca del Señor, porque no hay noticia más grande de saber que tu Salvador es mi Salvador y que merece toda la gloria. ¡Wow! Hay que conocerle más, hermano, hay que aprender más de Él, hay que parecernos más a Él. Y ese es el camino que nosotros tenemos. Entonces, la invitación es a que nosotros busquemos y que estudiemos diligentemente la palabra del Señor. Incluso Jesús dijo en un momento, escudriñar las Escrituras. Y Él dijo la razón por la cual mandaba eso. Dijo, porque he ahí que ahí está la salvación. Ahí descubriremos la salvación. ¿Qué es lo que dice Romanos 10? Dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor será
salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¡Wow! Esas son excelentes noticias. Entonces, ¿cómo conocemos mejor al Señor? Pues lo conocemos a través de su palabra. No hay otra forma concreta, hermanos, de que nosotros le podamos conocer a Él. Y te quiero leer un poco más acerca de Filipenses capítulo 3 versículo 4 para que tengas el contexto de lo que Pablo está hablando cuando dice de que él tiene por basura todo. Cosa que nosotros deberíamos de verle de la misma forma, porque pareciera como si Pablo gritara estas palabras. Escucha, dice él en el capítulo 3 versículo 5, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Quién ha pensado aquí que merecía por sus buenas obras, por ser buena persona, la salvación? Eso Pablo dice que es basura. Aquí lo acaba de decir. Y escuchen, dice él: tenía mucho de qué gloriarme en la carne. Dice, circuncidado. Y mira, aquí va a presentar las credenciales de un hombre que conocía la ley. Escucha, pon bien, bastante atención. Escucha, dice, circuncidado al 8º día. ¿Sí? Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, irreprensible. Wow, Pablo aquí está tirando todas las credenciales de su creencia antes de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos ponernos al lado de él ahí? Él tenía todas las credenciales correctas para ser justificado, para obtener la salvación. Pero ¿qué dice él? Pero cuanto a estas cosas eran para mí ganancia, dice él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Wow. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en lo que nosotros podamos hacer? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No, dice Pablo, por el conocimiento de Cristo yo tengo todas esas cosas como basura. Wow. ¿Se dan cuenta? Es fuerte, pero es la realidad. Cristo te dio una vida eterna a ti. Y no porque seas Israel, sino porque lo conociste a Él y tienes una relación con Él. Su justicia es tu justicia ahora. Es por eso que, ¿saben qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario? Dios condenó a Jesús como si nos estuviera condenando a nosotros, porque Él vio el pecado en Él. Y ahora Dios nos ve a nosotros como si viese a su Hijo sin pecado. Él nos dio nuestra nueva naturaleza. ¿No es motivo de conocerle ese? ¡Wow! Es impresionante, amados. Es emocionante. Pablo nos dice y sigue él diciéndonos: y ser hallado, en el 9 dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa es la clave. Hacia allí Pablo nos quiere dirigir, a tener esa relación íntima donde no eres tú, es el Señor el que mora en ti, el que lleva a cabo eso. Incluso la Biblia dice de que el querer y el hacer viene ¿por quién? Por Cristo, por su buena voluntad. Dios es bueno, amados, y nos ha dado vida eterna. Y así quiero pasar al primer punto, porque si se dan cuenta la parte de la introducción, y es: ¿por qué Jesús vino a salvarnos del pecado? ¿Por qué sería que Jesús tuvo que venir y salvarnos del pecado? ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 3 del Génesis, si alguno ha leído el Génesis, se dará cuenta que en el capítulo 3 es la caída del hombre. El hombre en el huerto del Edén, en el paraíso, renunció al Señor y se quiso volver su propio Dios.
Y ahora es contado enemigo de Dios. Es por eso que se formó un abismo tan grande, amados, que era necesario un puente de conexión entre Dios y nosotros los pecadores. Y ese puente, ¿saben quién fue? Señor Jesús. Por eso es que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede cruzar hacia Dios por ese abismo si no es por Cristo. Wow, esas son buenas noticias, ¿verdad que sí? Wow, Dios es bueno, Dios se ocupó de todo, amados. Dios se preocupó desde no solo, fíjate, después de que el hombre en su desobediencia desobedece la ley de él, desobedece y escucha al enemigo, Dios aún ahí tiene misericordia y extiende un camino de salvación por medio de su Hijo. Cristo fue crucificado desde antes de la creación del mundo, eso es lo que dice. Y si alguno de ustedes quiere ver un ejemplo claro de eso en el Antiguo Testamento, lean Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 tienen una fotografía tan grande del sacrificio de que Dios hizo cuando se muestra a través de Isaac y Abraham. Abraham entrega a su único hijo, al que él amaba, dice la palabra de Dios, y lo va a asesinar. ¿Saben lo que sucede ahí en esa escena, verdad que sí? Él lo va a asesinar porque Dios se lo pidió. Y en el momento que ya Abraham lo iba a entregar su vida, ¿saben qué sucedió? El ángel del Señor lo detuvo y dice que él provió sacrificio. Dice que hubo un sacrificio que Dios dio ahí. Asimismo mostraba de que Dios iba a entregar a su hijo, porque en Abraham e Isaac no se logró a cabo la escena, pero en Cristo Dios entregó a su hijo para que muriera por ti y por mí. Capítulo 53 de Isaías dice que lo dejó irreconocible el pecado al Señor. Dice: no tuvo belleza para desearle, como oveja enmudeció y fue a la muerte por mí y por ti. Así que vale la pena conocerlo, porque Jesús vino a pagar esa enemistad que Dios tenía con nosotros. Y lo podemos leer en el capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz a un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús. ¿Y qué dice lo que sigue? Él salvará a su pueblo de su pecado. Esa es buena noticia, amados. Nosotros somos restituidos al paraíso que perdió el primer Adán, que fue el que desobedeció, y el segundo Adán, como Cristo, nos da esa vida nuevamente. Incluso Pablo en Romanos 5, 10, 12 dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Se restauró la relación nuevamente que se quebró. Es por eso que era necesario que Jesús viniera y muriera por ti y por mí. Ven al Salvador, decía el canto, ¿se recuerdan? Ven a Él. Y eso, amados, eso es lo que nosotros deberíamos de llevar al mundo. Comentarles esas buenas nuevas de las que ustedes ahora gozan, de una salvación que no necesita mérito humano, sino que Cristo ya pagó todo. Por eso Él desde la cruz dijo: consumado es. Wow. ¿Les da gusto eso? Dan ganas de gritar y darle gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y cosas increíbles que están por venir. Su regreso a traer a ti y a mí, a su iglesia, y encontrarnos con Él en el aire. ¡Wow! Eso está maravilloso. Dice Pablo, hablando siempre en el mismo capítulo de Romanos, dice: el pecado llegó al mundo
por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado debido a la desobediencia. Pero en Cristo Él pagó la ira de Dios. Eso es increíble. Así que no basta con admirar a Jesús, es conocerlo. Eso nos conecta a su obra salvadora, ¿verdad que sí? Así es, amados. Así que los animo a que busquemos de Él a través de un estudio firme de su palabra. Y damos gracias por Nueva Esperanza. Nueva Esperanza tiene muchas maneras de que ustedes se puedan incorporar y aprender. Yo sé que muchos de los que estamos aquí somos un producto de eso. Somos un producto de un estudio de la palabra de Dios. Yo me recuerdo cuando yo comencé a estudiar con el pastor Roberto. Ustedes saben de que el pastor Roberto se levantaba a las 4 de la mañana a reunirse conmigo a estudiar uno de los módulos del estudio. Y luego por la tarde nos reuníamos a seguir estudiando el otro módulo, ya que yo llegué a mediado de estudio. Yo llevaba 2 módulos a la misma vez. Entonces el pastor se sacrificaba temprano en la mañana para que ayudarme a sacar un módulo y después el otro por la tarde. Pero Dios es bueno, ¿saben? Así es como Él nos prepara y ahora podemos dar el fruto de lo que nos ha llamado a hacer. Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Nosotros podemos ser ese canal de bendición para aquellos que no conocen a Cristo, pero es necesario que nos preparemos, amados. Es necesario, amén. Punto 2. ¿Por qué Jesús murió en la cruz por nosotros? ¿Cuál fue la razón que Dios tuvo que mandar a su hijo y morir de esa tal forma que Él murió? No sé si alguno de ustedes ha visto lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Alguno de ustedes ha leído o ha visto alguna trama que haya presentado eso? Es algo de lo más terrible, amados. Es de lo más, digo yo, de las muertes peores que se podían presentar. Y es interesante de que en otra iglesia en la que yo antes predicaba, una vez se me permitió predicar y yo iba a predicar acerca de, el tema se llamaba el costo de la salvación. Y vino uno de los líderes y me dice, oye, ¿por qué no le cambias el nombre a tu sermón? Porque ese nombre da a entender otras cosas y se puede equivocar la iglesia. Y le digo yo, ¿y cómo le voy a cambiar el nombre al sermón? Sabiendo de que hubo un costo tan grande que se pagó. Es cierto, tenemos que entender que la salvación es por gracia para todos nosotros. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero ¿saben qué? Alguien pagó para que nosotros podamos tener esa salvación por gracia. Y el costo fue grande. Hubieron 2 costos importantes en la muerte de Cristo: costo espiritual y costo físico, y los 2 eran terribles. El costo físico ustedes lo podían ver reflejado a través del capítulo 53 de Isaías, como lo vemos. Dice que fue destrozado, varón de dolores, experimentado en tormentos. Dice que lo vimos pero no lo podemos desear porque lo molió el pecado. Amén. Pero surgió algo más terrible: la separación de Dios de su Hijo. Por eso es que Cristo puede gritar en la cruz y decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermanos, la experiencia más terrible que puede experimentar el ser humano, estar separado de Dios, especialmente su Hijo que nunca había estado separado, tener que separarse de su Padre. Eso es algo terrible. Y para el pecador, por una eternidad. Wow. 2 costos terribles por una razón: ustedes y yo. Dios tuvo que pagar con su Hijo, con su sangre, para que nosotros ahora tengamos salvación. ¿No debería eso de arrancarnos un gloria a Dios a nosotros? Ponernos a llorar, llevarnos de rodillas a la majestad de nuestro Señor, que dio a su único Hijo por amor a ti y por amor a mí. ¿Quién de nosotros podía entregar a nuestro hijo porque muriera por un desgraciado? ¿Quién de ustedes podría entregar a su hijo para que muriera por un asesino? ¿Verdad que no? Pero Dios no solo lo entregó, Él mismo se encargó de castigarlo.
por amor a ti y por amor a mí. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Lo que Dios hace por ti y por mí. Dice Romanos capítulo 5, 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué declaración más increíble! Su vida culmina en el sacrificio supremo para reconciliarnos con nuestro Dios. ¡Wow! ¿Qué cosa podríamos haber hecho nosotros para obtener esa salvación? Nada. Gracias a Dios por su Hijo Cristo Jesús, que murió y vino y padeció por nosotros, identificándose con nosotros. Dice que no tenemos un sumo, capítulo 4 del libro de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no haya sentido y experimentado los dolores que nosotros podíamos experimentar, sino que Él experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar, de tal manera que Él nos puede auxiliar en nuestras debilidades. ¿Te sientes débil? Ven a Cristo. ¿Te sientes frustrado? Ven a Cristo. Es por eso que Cristo dice: si estáis cargados y cansados, ¿qué dice? Yo os haré descansar. ¡Qué declaración más increíble! Amén. ¡Wow! Y vaya que yo creo que habemos muchos aquí cansados. Pero ven a Cristo y Él te dará descanso. Amén. Son buenas noticias. Les dije que tenía buenas noticias para ustedes. Pero todo eso se produce con la búsqueda diligente del Señor. Dice, continúa Pablo en Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa, escucha esto, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, presentes y futuros. Wow. Amén. Dios es bueno, amados. Dios es bueno. Yo a veces observo cuando los muy fanáticos de los partidos de fútbol, yo gracias a Dios no soy muy fanático, pero he visto personas que son muy fanáticos, incluso de muchos diferentes deportes. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen la gente cuando ve a su jugador favorito anotar un gol a su enemigo? ¿Qué es lo que hace? Grita y se emociona, se tira al piso. Muchas formas de demostrar esa pasión por el fútbol, ¿verdad que sí? Les tengo una noticia y ojalá nos emocionara así nosotros con el Señor, porque nuestro campeón le metió un golazo en la esquina a la muerte, la venció, señores. ¡Wow! Debería eso demostrarnos a nosotros esa alegría y decir: nuestro campeón es un goleador, que ni la muerte ni las cadenas lo pudieron retener, sino que no solo murió, sino que resucitó y se levantó de entre los muertos. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones y los dio a los hombres. ¡Wow! Eso es increíble. Nuestro Dios es un Dios victorioso. Y esa victoria es para ti y para mí. Eso es lo grande de Él. ¡Wow! Es increíble lo que el Señor puede hacer. Así que yo te animo a buscar más de Él, a conocerle mejor, y te vas a ver cómo te apasiona la redención que Él nos dio a nosotros. Es increíble. Y con eso, hermano, pasamos al punto número 3. ¿Por qué Jesús resucitó de la vida? Resucitó para darnos vida eterna. Porque había una razón por esa. ¿Sabe por qué? Y yo creo que está ilustrada en los evangelios. A Lázaro. ¿Ustedes creen que Lázaro se pudo levantar por sí mismo? ¿Qué se tuvo que llevar a cabo para que Lázaro pudiera salir de esa tumba? ¿Alguien lo sabe? Escuchó la voz del Señor. Dice que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. Dios, amados,
con su resurrección, Él puede levantar a los muertos que ya están muertos. Por eso puede decir el Señor que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de ¿qué? De vivos. Wow, nos alegramos, amados. Un día, lastimosamente por la desobediencia del hombre, vamos a morir. Pero ¿saben qué? Tenemos vida en Cristo y vida eterna. Wow, así que incluso tenemos mucha más ventaja que cualquier persona no creyente. Porque no solo tenemos vida en el futuro, sino vida en el presente. Tú y yo ya tenemos vida eterna. Amén. Por eso es que la muerte no nos puede detener, porque nos levantará el mismo Señor que se levantó de la cruz del Calvario. Es por eso que Jesús resucitó, para darnos vida eterna a nosotros. Escucha lo que dice Juan 11:25, está en pantalla. Les dijo Jesús, que dice: yo soy el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, qué declaraciones, qué verdades están aquí en la palabra del Señor. ¿No los motiva eso a ustedes? ¿No les da razón de gozarnos de nuestro Señor? Ven a Él, ven a tu Señor, a tu buen pastor, que Él se encarga de todo. Wow. Escucha, hay una porción que me ha fascinado toda la vida a mí. No sé por qué, porque es una declaración tan increíble. Me pareciera ver a Pablo gritándole a la muerte estas palabras. Escucha y pon atención, esto es increíble. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incredulidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y escucha, no se queda ahí el texto, escucha esto, es emocionante. Le grita en sentido de pregunta Pablo: ¿dónde está muerte, oh aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se burla de la muerte. Amén. No tienen más autoridad, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podríamos gritar nosotros esas mismas palabras, y las vamos a gritar algún día: ¿dónde está muerte tu aguijón, que no me puedes hacer nada? Amén. Es emocionante, ¿verdad que sí? Wow, eso es algo increíble. Saber que la muerte ni nada. Por eso Pablo puede decir en el Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante, dice: ni la muerte, ni principados, ni nada creado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Wow. Wow, esa es una declaración increíble. Y podemos gozarnos en eso, amados. Sí, que Dios es nuestro Señor y Él nuestro Salvador. Y así pasamos al punto 4. ¿Por qué Jesús volverá por su iglesia? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué será? Dice Jesús mismo, hablando en Juan capítulo 14 versículo 3, dice: y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y donde yo esté, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Y dice: y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. ¿Por qué será que el cristiano no se preocupa cuando está en el momento de enfrentar la muerte? Ahí está la declaración. ¿Por qué? Porque sabe a dónde fue Jesús y sabe qué, el camino. Les dije, Dios se preocupó por todo. Por eso yo, cuando murió mi papá, porque murieron los dos muy seguidos,
y después murió mi mamá. No es que no les amara, pero sentí un gusto. ¿Saben por qué? Porque se acabó el sufrimiento en esta vida y ahora está en un mejor lugar y está con el Señor. ¿Qué más quiere? Digo, wow, yo sé que, como Job dice, capítulo 19, versículo 2 dice, yo sé que mi Redentor vive y así viviré yo, del polvo me levantará. Eso es una declaración increíble. No tenemos de qué temer, ni de la muerte, ni de nada, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y sabemos el camino. Amén. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 17 y 18. Dice, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor Jesús en el aire, y allí estaremos juntamente con el Señor. Por tanto, escucha, por tanto, aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Amados, el saber que un día nos vamos a encontrar con el Señor Jesús debería de ser un energizante que te anime y te mantenga fiel y firme al Señor. Cuando veas a alguien que está triste, dile, el Señor está cerca, el Señor viene y nos encontraremos con Él. Ese es el mensaje, dice, para nosotros los creyentes. Es con lo que nos animamos. Esa es la bebida energizante que el cristiano usa para mantenerse firme, ¿ven? Y despierto. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Dios es increíble. Les dije que tenía muy buenas noticias para todos. Dios se encargó de todo. Pero ¿sabes qué? Hemos sido llamados a buscarle más, a conocerle más. Y vuelvo y reafirmo, no hay una mejor forma que tú conozcas al Señor si no es a través del estudio fiel y constante de su palabra. No sea de que te pase como alguna persona dijo, me acostaré a dormir y cuando ya despierte tendré toda la Biblia dentro de mi cabeza. No, no funciona así. No funciona así. Es necesario que lo conozcamos, es necesario que lo busquemos. Así que te quiero poner algunos puntos importantes como para ir redondeando. Y son estos, si no te quedaste con nada más, quédate con esto. Creo que esto te va a dar la base de lo que estamos tratando de comunicar. ¿Por qué Jesús vino a salvarnos? Tienes que tener esa reafirmación. Él salva a su pueblo porque Jesús murió en la cruz y Romanos nos repite eso, más Él muestra su amor por nosotros, que estando algún pecador, Cristo murió por nosotros. Porque Jesús resucitó para darnos vida eterna, lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque Jesús volverá por su iglesia. ¿Y saben qué? Les quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo viviríamos nosotros si tú supieras que hoy en la tarde viene Cristo? ¿Feliz? ¿Se alegraría? Algunos estarían en temor porque tal vez como estamos viviendo, ¿no será así? ¿Verdad que sí? Pero ¿saben cuál es el detalle? De que la Biblia nos llama a vivir como si eso fuera real. Jesús puede venir en el siguiente momento, amados, y debemos de estar preparados. Solo que nos llama la Biblia a estar listos para preparar defensa, a estar listos y despiertos para encontrarnos con Él. Amén. Y tengo un mensaje que me encantó mucho, mientras estaba ahí buscando qué presentar, qué traer para la iglesia, y me parece que lo tengo en pantalla. No sé si está el último slide. Bien, no sé si lo ven. La letra casi no se ve muy bien, pero yo se los leo, no se preocupen. Escuchen, esto es interesante. Esta lista que ven aquí está en la Catedral de Lübeck en Alemania.
Y es interesante porque este es un reto para la iglesia. Escucha y solo escucha. Lamento de Cristo contra el mundo ingrato, así se llama. Me llamas Señor, ¿sabes qué? No me obedeces. Me llamas la luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas amor y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno, pero buscas lo temporal. Me llamas misericordioso, pero no confías en mí. ¿Y qué dice lo último? Así que si te condeno, no me culpes. Wow. Wow, es una realidad, hermanos. Nosotros le decimos Señor y no le obedecemos. Incluso nosotros decimos que somos siervos de Él. ¿Sí o no? ¿Y saben qué era un siervo realmente? Alguien que no hablaba sino que obedecía a su amo. Ahora vamos a tener más cuidado cuando decimos siervo, ¿verdad? Pero ese es nuestro Señor. Pero ¿sabes qué? Él te ama con un amor inalterable. Él no se arrepiente. Él te busca constantemente. Por eso la Biblia dice que mientras hay vida, ¿sabes qué? Hay esperanza. Wow, Dios es bueno. Dios quiere que nosotros le busquemos. Y Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es con una constante observación que debemos de tener, amados, y una búsqueda constante del Señor. Recuérdense que la intención de conocerle al Señor es servirle mejor, es amarle mejor. No es como, yo he contado esta ilustración antes, pero no es como ese novio, esa pareja que están bien enamorados y le dice, y están hablando por teléfono y le dice el novio bien enamorado a su novia: amor, yo por ti voy a hacer todo, yo por ti cruzaría montes, iría donde quiera que tú estés por amor a ti, mi amor. Y le dice la novia: mi amor, ¿vendrás ahora en la tarde? Le dice: mi amor, no puedo porque está lloviendo. Ok. Ese es el amor en acción. Así que, amados, Dios nos ama, pongámonos de pie, vamos a orar. Dios es bueno, Dios ha mostrado su misericordia. ¿Saben por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí somos el resultado del sacrificio de Cristo. Amén. Ven a Él, ven a tu pastor, como decía el canto, un canto que siempre me ha fascinado y me encantó como el grupo de alabanza presentó los 3 cantos, porque los 3 cantos llaman a la iglesia que venga al Señor. Amén. Así que si los hermanos de la alabanza pueden pasar, sería excelente, así podemos orar y despedir también a los que están en línea, todos los que se conectaron. Les damos las gracias por estar con nosotros. Espero que el Señor use este mensaje de una manera especial para tu vida y que lo use con poder y que nos transforme a cada uno de nosotros. Amén.